Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a FisioTips. Mi nombre es Marco Gallardo, soy estudiante de fisioterapia y responsable del canal. En esta ocasión, como ya lo vimos en la descripción, vamos a hablar sobre respuestas cardíacas al ejercicio. Como introducción, vamos a tener que el sistema cardiovascular se va a componer por un lado del corazón y por otro los vasos sanguíneos. El corazón va a fungir como un músculo efector, el cual se va a encargar de bombear la sangre hacia todo el cuerpo, y los vasos sanguíneos se van a encargar de llevar y de traer esa sangre, o sea, la va a distribuir por todo el organismo. Y la gran demanda que va a representar los músculos esqueléticos en el ejercicio va a potencializar los cambios experimentados. ¿Y de qué se encarga el sistema cardiovascular durante el ejercicio? Bueno, vamos a tener tres funciones principales. Por un lado, esta tiene que satisfacer las necesidades de oxígeno y combustibles, lo cual significa que cuando el músculo esté trabajando va a necesitar sus diferentes sustancias, entre ellas el oxígeno, para poder seguir haciendo su contracción posible. Si no, a los pocos instantes el músculo dejaría de activarse. También otra función es que tiene que retirar del entorno celular todas las sustancias de desecho, que metabolitos y el dióxido de carbono, para que se vaya circulando y contribuir a los mecanismos de termorregulación. Recordemos que al final de cuentas el trabajo se traduce en calor, y si el músculo está muy caliente pues no trabaja adecuadamente, además de que puede haber un proceso febril a causa de esto. Entonces el sistema cardiovascular va a encargarse de que los vasos sanguíneos se dilaten para poder que fluya más sangre y que por lo tanto haya una especie de mecanismo de radiador para que el músculo tienda a enfriarse. Respuesta global del corazón al ejercicio. Vamos a tener siempre que las alteraciones se van a traducir en un aumento del gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco significa la cantidad de sangre eyectada en un determinado tiempo, en este caso un minuto, por el corazón. Y la magnitud de este cambio va a depender principalmente de la masa muscular implicada, o sea, qué tantos músculos van a emplear esa actividad. No es lo mismo practicar a intensidades similares en la natación al ciclismo, donde evidentemente en natación se involucran más grupos musculares, y también varía la intensidad del ejercicio y la capacidad del corazón del deportista o de la persona para aumentar su volumen sistólico, o sea, por cada sístole, por cada contracción del ventrículo izquierdo del corazón, cuánta sangre es capaz de inyectar. Mecanismos reguladores de la respuesta cardíaca al ejercicio. Vamos a tener tres mecanismos, empezando por el mecanismo nervioso, el cual va a decirnos que el sistema nervioso es el principal responsable en los cambios rápidos, o sea, los inmediatos que se dan, y se va a deber a diferentes factores. Por ejemplo, la regulación del sistema nervioso vegetativo, que esto nos dice que cuando el sistema nervioso simpático se activa, entonces aumenta la frecuencia cardíaca por el mecanismo de lucha y huida, o sea, aumento de entrar en la actividad. Esto nos va a ayudar a que aumente el gasto cardíaco. También tenemos la respuesta anticipatoria, que básicamente nuestro sistema nervioso central va a percibir la actividad, va a saber que nosotros estamos a punto de realizarla y va a aumentar el gasto cardíaco. Es como si tú estuvieras parado y tú sabes que tienes que dar un salto. Entonces, antes de que tú des el salto, la frecuencia cardíaca aumenta para que cuando tú des el salto y ese músculo haga su contracción y necesite más energía, ya la tenga y no tenga que esperarse para tenerla. Y otra cosa es que se van a generar estímulos en las estructuras periféricas. Vamos a tener mecanorreceptores, que estos por ejemplo pueden ser corpúsculos de Ruffini, de Pacini. Podemos tener usos neuromusculares, órganos tendinosos de Golgi, que al final de cuentas lo que van a hacer, van a percibir el movimiento y la intensidad de este. ¿Para qué? Para poder aumentar la frecuencia cardíaca al momento de entrar en actividad. Le van a decir al bulbo, al centro de control del bulbo: sabes que ya nos estamos moviendo, ya hay contracciones, necesitamos más sangre. Otros estímulos van a ser los metaboloreceptores, que cuando el músculo entra en contracción,
entre sus sustancias de desecho, entre sus metabolitos, va a producir sustancias que van a ser vasodilatadoras, que se van a encargar, pues como su nombre lo dice, que el vaso sanguíneo tienda a dilatarse para que haya un correcto drenaje de estos. También tenemos dos vasoreceptores, que en el seno carótido y en la arteria aorta tenemos prácticamente unos sensores que se van a encargar de que cuando estos se ven distendidos, cuando su diámetro aumenta, van a generar diversos cambios en el gasto cardíaco. Mecanismos hormonales. Vamos a tener principalmente un aumento de la síntesis y liberación de catecolaminas, como pueden ser la adrenalina y la noradrenalina, que son sustancias que van a hacer directamente que la frecuencia cardíaca aumente. Y vamos a tener también un aumento del PNA, que es el péptico natriurético atrial, el cual se va a encargar de activar el eje renina, angiotensina, aldosterona, el cual al final de cuentas aumenta el volumen de filtrado renal. Y por otra parte vamos a tener un aumento de la ADH, de la hormona antidiurética. O sea que si el PNA activa el eje renina, angiotensina, aldosterona para aumentar la filtración, a final de cuentas el PNA, la ADH, perdón, va a hacer que esto disminuya para encontrar un correcto equilibrio, que posteriormente vamos a hablar específicamente de él cuando veamos reacciones renales. Mecanismo hidrodinámico. El aumento del retorno venoso es el factor principal para que haya un aumento del volumen sistólico. Esto nos dice que si llega más sangre por la parte derecha del corazón, va a salir más sangre por la parte izquierda. ¿Y esto a qué se debe? Principalmente a un efecto de volumen muscular que, como ya sabemos, las venas no tienen capacidad de contraerse en cambio de las arterias, y estas dependen básicamente de la contracción muscular. Y como la contracción muscular se ve aumentada por la actividad física, estas venas prácticamente se ven exprimidas y aumenta el flujo por estas, aumentando por lo tanto la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha. Y tenemos también un aumento de la inervación simpática, que esta va a ayudarnos a que aumente la frecuencia cardíaca, y una opción de bomba de aspiración por parte de la cavidad torácica, que adentro, esto nos dice que adentro de la cavidad torácica hay una presión negativa, ¿ok? Y como hay una presión negativa con el ejercicio, esta presión negativa se ve aumentada, o sea, tiende a succionar más. Y esto se ve principalmente en la vena cava inferior, donde esta pasa por el diafragma, y como hay una presión negativa, tiende a succionar y ayuda a que el retorno venoso se ve de una mejor manera. Efecto del aumento del retorno venoso sobre el corazón. Aquí vamos a tener dos mecanismos. Primero, el reflejo de Bembridge, que prácticamente nos va a decir que al aumentar el volumen de sangre dentro de las cavidades, el músculo cardíaco va a tender a distenderse más rápido de lo normal, y lo cual va a tender a cortarse también más rápido, lo que nos va a llevar a aumentar la frecuencia cardíaca. Es parecido al caso de los ejercicios pliométricos, que la contracción excéntrica se da más rápido y por lo tanto la concéntrica tiende a hacerlo también más rápido para aumentar la fracción de eyección. Y por otro lado, el mecanismo de Frank Starling, que nos va a decir que si entra más sangre por el corazón derecho, va a aumentar el volumen sistólico y va a salir más sangre, por lo tanto, del corazón izquierdo. Respuesta de la frecuencia cardíaca al volumen sistólico y del gasto cardíaco en el ejercicio. Aquí vamos a ver cómo se alteran estos factores y cómo se complementan unos con otros. Frecuencia cardíaca. Esta representa la cantidad de contracciones que tiene el corazón durante un minuto. La actividad que ejerce el sistema nervioso vegetativo sobre él va a ser la regulación más importante. ¿Por qué? Pues porque si se activa el sistema nervioso simpático y se inhibe el sistema nervioso parasimpático, la frecuencia cardíaca va a tender a aumentar. Y viceversa, si se activa el sistema nervioso parasimpático y se inhibe el simpático, esta tiende a disminuir. A intensidades bajas, prácticamente la frecuencia cardíaca va a ser la única responsable del aumento del gasto cardíaco. Y tenemos que también la respuesta anticipatoria tiene un factor muy significativo sobre ella. La magnitud va a depender mucho del grupo musculares implicados. Por ejemplo, ya lo expliqué hace poquito, que si no es lo mismo que trabajes a intensidades similares en un deporte como puede ser la natación,
a otro, como puede ser el ciclismo, donde involucra principalmente los grupos musculares inferiores en el caso del ciclismo, y en el caso de la natación pues es un deporte más global donde involucra más grupos musculares a las mismas intensidades. Otros factores que van a influir van a ser el sexo. El hombre tiene mayor capacidad de aumentar la frecuencia cardíaca respecto a las mujeres. La edad, que en cuanto más grande eres, mayor es tu edad, menor capacidad de aumentar el gasto cardíaco tienes. El grado de entrenamiento, que pues los deportistas de resistencia tienden a manejar frecuencias cardíacas menores. Condiciones ambientales, que entre mayor sea la altura, entre mayor la altura respecto al nivel del mar, van a ser mayor la frecuencia cardíaca. Y situaciones patológicas, que nos dice que el corazón enfermo nunca va a ser capaz de igualar las capacidades de un corazón sano. Volumen sistólico. Esta es la cantidad de sangre que se inyecta en un minuto. Y aquí hay que comparar un atleta de resistencia por un lado y un individuo sedentario por otro. En un atleta de resistencia las cantidades van a ser más altas que en el caso del individuo sedentario. Vamos a rondar los 80 a 110 mililitros en reposo en el caso del atleta de alta resistencia, y de 60 a 70 mililitros en un individuo sedentario, en ambos casos en reposo. En cambio, el ejercicio máximo en el atleta de alta resistencia va a ir hasta 170 mililitros, y en el caso del individuo sedentario va a ir de 110 a 130, igual en el ejercicio máximo. ¿Y esto a qué se debe? Prácticamente vamos a ver que cuando el corazón se ve trabajado, este va a tener una cardiomegalia, o sea, el corazón se va a ver aumentado en el tamaño, lo cual va a ser más grande en las cavidades, y también van a ser más fuertes, o sea, el músculo va a estar hipertrofiado, lo que nos va a decir que además de poder captar más sangre en las cámaras, almacenar más sangre, va a ser más fuerte y va a poder eyectar más. Y esto es lo que nos hace que la frecuencia cardíaca, en el caso de los atletas, tienda a disminuir, porque con menos sangre puede suplir las necesidades de los músculos en estado de reposo. Y esto nos lleva a lo siguiente, al gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre eyectada por el corazón en un minuto. Y en el caso de ambos, tanto sedentarios como de atletas de resistencia, vamos a ver que van a rondar ambos casos los 5 litros por minuto. O sea que sin moverte mucho, sin hacer actividades, van a tener necesidades muy similares. En el caso del ejercicio máximo, aquí sí va a haber una diferencia muy grande, porque en individuos sedentarios va a rondar los 20 litros por minuto en el ejercicio máximo, y en atletas de resistencia va a ir de 30 a 35 mililitros, y hay casos que se han documentado que puede ir de hasta 40 litros. Fórmula de Carnot. A pesar de que esto no se incluye directamente en el tema, decidí incluirlo en el video porque creo que es muy útil conocer esta fórmula, principalmente al momento de prescribir el ejercicio. Y esta nos dice básicamente que a la frecuencia máxima de una persona, o sea, de hombre o mujer, que sería 220 en hombre, 210 en mujer, vamos a restarle la edad en años, y esto nos va a dar igual a la frecuencia máxima a la cual podemos llevar a esa persona. Por ejemplo, el caso de una persona de 80 años de sexo masculino, nos va a decir que a 220 vamos a restarle la edad, que serían 80, y esto nos va a dar 140, que esta va a ser la frecuencia máxima que podemos utilizar con esa persona. Otro ejemplo, en el caso de una mujer, 210, a una mujer de 40 años, le restamos esos 40 años, que nos va a dar 170, que esta va a ser la cantidad de pulsaciones por minuto que la vamos a poder llevar máximo. ¿Y cómo podemos medirlo? O sea, nosotros tenemos al paciente realizando el ejercicio, y nosotros vamos a controlar la intensidad mediante un pulsómetro de pecho, una banda, o ya sea bien con un simple oxímetro, si el ejercicio no es muy ajetreado y nos permite usarlo. Esto nos va a ayudar mucho en la prevención de un paro cardíaco, y creo que en pacientes de edades avanzadas es indispensable para que no pase un accidente de ese tipo. Bueno, y por mi parte esto ha sido todo.
Espero que el video haya sido de tu agrado. La verdad es un tema que a mí me apasiona mucho. Espero hacer videos similares más seguido. Y en la caja de descripción te voy a dejar un breve resumen de mi libro de Fisiología del Ejercicio de López Chicharro, donde te voy a resumir más o menos lo que dije. Si el video te gustó, no olvides darle like, comenta cualquier duda o aportación que tengas, compártelo con tus amigos y suscríbete para que cada día podamos ser más.